Hola, mi nombre es Tatiana Pérez, soy doctora en Historia, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, miembro del Grupo de Investigación en Historia Moderna y Contemporánea, y esta clase hace parte del curso de Historia de América Latina 4 que estudia el siglo XX. Este video viene de un video anterior, es decir, es como la continuación, y es el video sobre el pensamiento conservador. Esta clase directamente no hace parte de los contenidos del curso, pero digamos que es importante tener esos conocimientos para luego entender el pensamiento socialista, comunista y anarquista. Bueno, arranco. En esta ocasión voy a decirles cuáles son los textos que voy a abordar. Tenemos a André Jardín, vamos a trabajar de la historia del liberalismo político, de la crisis del absolutismo a la Constitución de 1875, es un libro de 1998. También trabajaré desde André Bachet, La ideología liberal, un libro de 1972, a Norberto Bobbio en su libro Liberalismo y Democracia, y a Pierre Manent en Historia del pensamiento liberal. Ese último es de 1987 y el de Bobbio es de 1993. Bueno, es importante haber de pronto visto el video sobre el pensamiento conservador, porque son dos cosas pues como que se relacionan, entonces ahí quedaría como más claro. Bien, estoy hablando solo para el caso europeo, no lo he traído al caso americano. Para el caso americano existirá un video posterior. Bueno, entonces el liberalismo, tal como lo entendemos hoy, proviene del consulado más o menos por allá para el año de 1815. Era la palabra que se empleaba mucho en la actualidad política de ese momento. Entonces en los salones usted encontraba de que se empleaban diversas palabras o ideas donde incluían la palabra liberal. Entonces, por ejemplo, hablan de tendencias liberales, bueno, y se hablaba de estas ideas liberales o tendencias liberales a todas aquellas que eran opuestas al antiguo régimen. También se hablaba pues como de partidos liberales, que eran aquellos de los que hablaban del régimen representativo. No obstante, esta palabra fue empleada desde antes del fin de la monarquía, cuando se discutía sobre la libertad de pensar, la libertad de obrar, la libertad de escribir, ideas que quedaron, como sabemos, consignadas en los derechos del hombre y del ciudadano, que aunque no se emplearon directamente allí, sí se encargaron de plasmar los principios fundamentales del liberalismo. De acuerdo con André Bachet, el liberalismo es difícil de definir debido a las dos naturalezas de este concepto. Hay una definición del concepto de liberalismo que es de carácter temporal, y otra definiciones que son desde las significaciones. La primera, es decir, la temporal, ha tenido diversas tesis, ya que el liberalismo como periodo histórico aún no tiene una temporalidad clara. Lo que sí es claro es que es bastante amplia. Algunos consideran que o sea, su inicio puede verse desde la victoria de Guillermo de Orange y de Jacobo II, pasando por la escritura y publicación del ensayo sobre el poder civil y la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano, pero eso se puede llevar también hasta la sociedad del tipo norteamericano del siglo XX. Esa segunda definición, que es la de las significaciones, es aún más compleja porque se ha vuelto también como en un lugar común, una enfermedad del siglo, dice André Bachet. Lo cito, él dice: el liberalismo fija las coordenadas de un espacio cultural de múltiples dimensiones que delimitan tanto un conjunto de actitudes mentales referidas a los valores individuales típicos de la racionalidad occidental, como una serie de reglas prácticas para la orientación de las conductas políticas y económicas, pasando por el enunciado de postulados tendentes a racionalizar el conjunto de realidades humanas y las posibles relaciones que de ellos resulten. Se podría entonces, de acuerdo a Bachet, agrupar en tres categorías estas definiciones, ¿cierto? Estas diversas significaciones. Esto es como a modo de
un balance historiográfico, lo que llamamos los historiadores un balance historiográfico, otros lo podrían también llamar estado del arte, es similar a un estado del arte, no es igual, es similar. Entonces, tres categorías en las que se puede como enmarcar lo que se ha escrito sobre el liberalismo. Bueno, una que lo entiende como una visión del mundo, otra, esa es la primera, otra de carácter filosófico y por última una de carácter sociológico. La primera, visión del mundo, tiene que ver con las representaciones que tienen los individuos que corresponden a la tendencia de los seres humanos a privilegiar el individualismo por encima de las ideas colectivas. Esa es una visión del mundo, el liberalismo como visión del mundo, individualismo. Segunda, las definiciones de carácter filosófico. En estas, bueno, ha sido presentada como un grupo de ideas organizadas y relacionadas que sostienen la autonomía de los seres humanos y que busca que en la organización social todo sujeto logre su individualidad y libertad. Así que la misión del Estado debe de ser proteger y salvaguardar esos derechos. En esta sociedad el individuo tiene acceso a las oportunidades económicas para obtener riqueza. Es una filosofía que protege a los seres humanos de los poderes religiosos y políticos. Y la tercera, que es la de carácter sociológico, tiene que ver con el liberalismo como mentalidad. Por este lado es por donde nos vamos a meter. Tiene que ver con el liberalismo como mentalidad y racionalidad a la que corresponde un conjunto social e histórico, ¿okay? En el que se puede identificar una democracia parlamentaria, el capitalismo industrial, el acceso al poder por parte de la burguesía, las libertades de pensamiento y de expresión, el individualismo, los nacionalismos y el anticlericalismo. De esta manera, entonces, es el liberalismo toda aquella manifestación racional o social que ponga como principio y eje primordial la libertad y que busque liberar al hombre del peso y de las cadenas de la religión y de la política. Su temporalidad, aunque no es precisa, como lo hemos manifestado hasta ahora, sí se sabe que tiene que ver con el fin de la Edad Media, es decir, hace parte de la Edad Moderna y logró su configuración más clara durante el antiguo régimen, durante las monarquías absolutistas y nacionalistas del antiguo régimen, para irse configurando sociológicamente con solidez en Inglaterra y en las 13 colonias norteamericanas durante el siglo XVIII y se fue expandiendo por el resto del mundo hasta llegar a el resto de Europa y a América, obviamente América Latina. Ahora sí un poquito de historia. El liberalismo, El liberalismo entonces proviene, el liberalismo como nosotros lo entendemos y lo vivimos en la contemporaneidad, proviene desde el antiguo régimen. Las condiciones de posibilidad que lo generaron provienen desde, esto es de acuerdo a Jardín, provienen desde la caída del Imperio Romano, ¿cierto? Cuando cae el Imperio Romano se gestan las condiciones de posibilidad. No es que arranque el liberalismo, se empiezan a gestar las condiciones de posibilidad del liberalismo. ¿Listo? Cuando los hombres buscaron otras posibilidades políticas para gobernar, ¿cierto? Diferente a las que tenía el Imperio Romano. Según Manent, se presentaron tres formas. La primera es la forma del imperio, ¿cierto? Que es conocida, que buscaba unir a los hombres en un poder único, ¿cierto? Hay un emperador y todos los hombres están unidos bajo la figura del emperador. Hay otra también que estaba en la antigüedad, también está en la Edad Media, pero que va a ser muy importante también para la Edad Moderna, que es la ciudad, ¿cierto? La forma político-administrativa de la ciudad, la cual es un espacio público en la que los hombres ciudadanos deliberan y deciden sobre asuntos comunes. Allí la dominación se da mediante la asociación de los hombres. No obstante, ninguna de las anteriores fue la que generó la organización política europea durante la Edad Media, es decir, la monarquía. La tercera forma de la que habla Manet es la iglesia. ¿Cómo así? Eso no es, pero lo era. Para la Edad Media lo fue. Aunque su interés no era la organización social ni política de los hombres, sí tuvo mucho que ver en esta.
A eso llama Manet el problema teológico-político. Así, después, por ejemplo, de la caída del Imperio Romano, la Iglesia fue la que se encargó de controlar, de organizar la vida social, las funciones públicas e incluso la vida cultural, amalgamó lo sacro y lo profano dentro de sí. Perdón, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, la Iglesia, debe mostrarle al hombre el camino de la salvación. Esto le otorgaba a la Iglesia el derecho de vigilar todo aquello que hicieran los seres humanos, ¿cierto? En el campo de lo público y en el campo de lo privado, sin existir en ese momento como tal esos dos campos, pero todo, absolutamente era vigilante de todo, porque lo que buscaba era salvar, o sea, mostrarse ese camino de la salvación a los hombres. Por lo que vigilaba a los gobernantes. Entonces lo que hizo la Iglesia durante casi toda la Edad Media fue controlar las diferentes formas de gobierno sin imponer un régimen político como tal, ¿cierto? Entonces la Iglesia estaba encargada de controlar la vida pues de todos los seres humanos, ¿cierto? Y también lo que tenía que ver con lo cultural, con la vida cotidiana, no solo pues tenía que ver como con el campo de lo espiritual. Bueno, entonces en la medida en que el mundo profano fue alcanzando a lo largo de ya finalizando la Edad Media, cuando se fue, digamos que el mundo profano fue madurando, fue adquiriendo madurez, buscó resistir entonces el control que tenía la Iglesia. Pues ahí hay que tener en cuenta que se da la emergencia de la burguesía, o sea, aparece la burguesía en la escena, que son también aquellos que van a fundamentar o le van a dar cuerpo a esa vida profana, ¿cierto? Manifestándose en grandes obras literarias. Entonces, cuando esto va tomando fuerza, madurez, se va solidificando cada vez más, van a empezar como a buscar quitarle ese control y las pretensiones de control, tanto políticas como sociales y económicas, que es bien importante, económicas, buscan quitarle o reducirle ese poder a la Iglesia. Ahí empieza entonces un proceso de secularización. En ese orden de acontecimientos vamos a tener entonces obviamente el Renacimiento como una expresión artística, pero también del pensamiento, que se va a ver en grandes obras de la pintura, de la literatura. Bueno, la ciencia moderna, bueno, un montón de acontecimientos que suceden en ese momento y que empiezan a quitarle ese gran poder y control que tenía la Iglesia Católica. Buscando entonces cómo reducir el poder de la Iglesia, empieza a pensarse cómo hacerlo, qué nueva organización política, o sea, cómo carajo le vamos a quitar el poder a la Iglesia. Entonces, habían unas formas que ya existían, las que les hablé, el imperio y la ciudad. La ciudad había, o sea, históricamente observándola, había cumplido una función interesante, era una forma de oponerse al control eclesiástico por su capacidad de cerrarse, ¿cierto? Debido primero a su debilidad frente al poder de la Iglesia, era difícil que la ciudad se constituyera como una forma de oponerse a la Iglesia, ¿cierto? Ella se lograba cerrar, pero la Iglesia seguía siendo aún más fuerte. Y segundo, eso primero. Segundo, porque esta institución, es decir, la ciudad, tampoco, la Iglesia tampoco le gustaba la forma de asociación o de asociación que existía dentro de la ciudad. La debilidad entonces radicaba en el hecho de no tener un trasfondo ideológico, o sea, la ciudad no tenía un trasfondo ideológico que lograra enfrentar al poder ideológico que sí tenía, por ejemplo, la Iglesia. Además, la ciudad dentro de sí tenía diversos conflictos entre bandos, ¿cierto?, que se peleaban por el poder dentro de la ciudad, y eso hacía pues que fuera difícil un control. Bueno, además fue la ciudad en la que, o sea, hay una contribución a lo que va a ser la democracia y la política de la contemporaneidad, y tiene que ver con que la ciudad es el primer lugar donde los hombres van a afirmar su libertad e independencia, ¿ok? Frente a cualquier poder o institución, la Iglesia, cualquiera, el imperio. Por eso no es de extrañar que fuera allí donde floreció el paganismo. Entonces la ciudad va a ser muy importante, como lo sabemos, para el Renacimiento, ¿cierto? Florencia, estas ciudades, Nápoles,
porque allí va a aparecer el paganismo, va a florecer el paganismo, y eso se ha reflejado en obras culturales, lo podemos ver en Dante, en Marsilio de Padua, en Boccaccio, y más tarde, en forma más directa y ya de un carácter más de filosofía política, en la obra de Maquiavelo, de Nicolás de Maquiavelo. Por su parte, el imperio, que se intentó, desde el imperio romano, cuando cae, se intentó varias veces, el imperio carolingio, el Sacro Imperio Romano Germánico, pero realmente estas formas no funcionaron efectivamente en la Edad Media. El control también de la iglesia era bastante fuerte y duro de competir. Entonces el imperio también históricamente ha demostrado que era complejo obtenerlo, además porque ya había sido dominado, como históricamente ya lo sabíamos, había sido fácilmente dominado por la iglesia. Así que quienes están pensando en una nueva forma de organización política, saben que la ciudad y el imperio no son las formas más factibles, es decir, para luchar con la iglesia no son las formas más factibles. Así que el problema político de Europa para lograr contrarrestar el poder de la iglesia era lograr organizarse de una manera que el mundo laico o profano no fuera ni ciudad ni imperio. Y es así como surge entonces la figura de una monarquía absoluta o monarquía nacional, la cual es más fuerte estructuralmente para contrarrestar a la iglesia. Históricamente así sucedió. Esto es posible de la siguiente manera. Entonces, ¿cómo logran esas monarquías del antiguo régimen someter y controlar a la iglesia, que tenía tanto poder? Bueno, el rey, ¿cierto? Al igual, el rey, el monarca, el rey al igual que el emperador apelan al derecho divino. Entonces, eso lo sacamos, listo, entonces en el imperio, digamos, se sigue este ejemplo. Entonces, el rey al igual que el emperador apela al derecho divino, es decir, su autoridad es impuesta por Dios. Dios es una de las características de las monarquías absolutistas. Sí, Dios iluminó a fulanito de tal, el rey sol, y es investido por la autoridad de Dios, ¿cierto? Dios se derramó sobre él. Eso es una. El monarca, listo. Entonces, la iglesia también. Entonces, digamos que quedan en igualdad de condiciones. Bien, eso que estoy diciendo está en la teoría. ¿Cierto? Que el rey tiene esta, digamos, esta bendición de Dios. El monarca no busca la universalidad, otra de las formas. El monarca no busca la universalidad que sí buscaba, por ejemplo, la iglesia, ni la que buscaba el imperio, que buscaba universalidad, no. El monarca no, es consciente, por eso son monarquías nacionalistas, ¿cierto? Son conscientes de que tienen poder en una parte, en un territorio, generan alianzas con otros reyes, ¿cierto? Pero no buscan llegar como a irrumpir en el territorio del otro. Obviamente hay guerras por territorio, eso siempre ha existido en la historia de la humanidad, pero digamos que hay un cierto respeto, ¿Listo? Entonces, este monarca no busca la universalidad, por lo tanto, eso no es un imperio, lo cual quiere decir que a la iglesia no le preocupa tanto, no compite en universalidad con la iglesia sí ha buscado la universalidad siempre. Entonces, la monarquía, además, tercero, la monarquía le da más libertad a los hombres, ¿cierto?, que en la ciudad, porque en la ciudad tenían que dedicarse mucho a la parte política, ¿bien? Y entonces eso le parece muy bacano a la iglesia, porque entonces los ciudadanos no se tienen que ocupar de lo político. Por eso ahorita decía, o sea, el liberalismo libera del peso y de las cadenas de la política y de la religión. Entonces lo que está sucediendo aquí es pleno liberalismo. Entonces, listo, usted ya no tiene que dedicarse a asuntos políticos, a estar discutiendo sobre cómo se va a gobernar, qué va a pasar, nada. Simplemente usted puede dedicarse a los asuntos de Dios, pero obviamente también a los asuntos de la productividad, es decir, a trabajar. Ok, otro punto, en la monarquía los súbditos son obedientes, ¿bien? ¿Por qué son obedientes? Porque obviamente, recuerden, el rey ha sido designado por Dios, es una autoridad designada por Dios, y ese es otro punto, que el hecho de que los súbditos sean obedientes, así sea el monarca, a la iglesia le conviene esta obediencia. Todo lo que he dicho hasta aquí demuestra que la monarquía era más funcional que las dos formas, que la ciudad y que el imperio. Y señala Manet, paradójicamente, el derecho divino hace que el rey dependa directamente de Dios y no de la iglesia, lo que lo hace independiente. Y esto hizo que los reyes se pusieran a la cabeza de la organización católica religiosa y también de sus reinos, ¿cierto? Entonces ahí hay un encuentro fuerte. Eso lo podemos ver en las coronas, en las
monarquías francesa, en la inglesa, incluso también se ve en la española, ¿cierto? El patronato, es decir, el que pone es el rey, obispos, obviamente pues ahí hay unas alianzas políticas, ellos se hacen pasito, cuando la situación se pone convulsa, pues hay ciertas rebeliones, ciertos levantamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Pues se fortalecen entre ellos dos, entre la iglesia y la monarquía, y pues se cuidan entre ellos. Bien, pero de ese gran poder que había gozado la iglesia católica durante la Edad Media, deja de gozarlo lentamente y con gran fuerza en la Edad Moderna. Bien, en la monarquía se da entonces la unión del trono y el poder. El rey es creyente y sigue los consejos, pues ahí a su mano derecha está el representante de la iglesia, pero estos monarcas insisten en afirmar su independencia o la independencia del poder político al de la iglesia. Eso es un proceso de secularización que se vive en el mundo europeo, lo que le da entonces al rey la potestad, como les decía, de nombrar obispos, de controlar las órdenes religiosas, ¿cierto? Así la monarquía contiene a la iglesia y no la iglesia a los cuerpos políticos. Este es un pasito pequeño para lo que se va a ir formando, ¿cierto?, en la edad contemporánea. Cuando esto quedó establecido, ¿cierto?, los reinos se convirtieron entonces en naciones y los representantes de estas impusieron a la iglesia sus constituciones civiles, con lo que quedó consagrada la subordinación de la iglesia ante el cuerpo político. Así pues, la monarquía fue más que todo un proceso y no un régimen. Proceso de cambio entre el feudalismo de la Edad Media, ¿cierto?, a lo que vamos a considerar nosotros el capitalismo y la democracia representativa de finales básicamente del siglo XIX. Esto lo considera, o sea, Marx considera que esto es un proceso, o sea, que esto fue un escalón que nos pasó entonces de esa Edad Media a ese siglo XIX de la democracia. Sin eso entonces no hubiera sido posible llegar a lo que están haciendo los países, los estados nacionales. Las monarquías empezaron el proceso de unificación nacional. Cuando les hablé del concepto de nación, pueden aquí amarrar ideas. Entonces, estas monarquías fueron un instrumento para la unificación de las naciones, para empezar a configurar el imaginario de esa comunidad. También fue el momento donde se empezó a crear esa idea de lo que era la civilización del mundo europeo y entonces, como les dije, pasar de la aristocracia a la democracia. Bueno, entonces el liberalismo, de las primeras disquisiciones y publicaciones de teóricos como Hobbes y como Locke, tuvo como temas principales el naturalismo, ya he hablado varias veces de él, o el naturalismo, pues, el racionalismo y el individualismo. Esos fueron esos primeros grandes temas que se abordaron en los primeros teóricos. Desde allí se plantearon las formas como debía funcionar el gobierno, fueran monárquicos o democráticos. Aquí no estoy haciendo las condiciones de posibilidad para que emerja el pensamiento conservador, sino que el pensamiento liberal, sino cómo se va formando ¿cierto? Ya no todo lo que sucede desde la baja Edad Media con el surgimiento de la clase burguesa, el surgimiento de los burgos, no va a meter con todo eso porque se extendería demasiado esta clase. Bueno, entonces el naturalismo es uno de los temas centrales del liberalismo, ¿cierto? De allí parten entonces las primeras teorías del liberalismo. Empieza a gestarse cuando se logra limitar el poder religioso de la Iglesia Católica y se le da mayor poder a la monarquía. Para los teóricos del liberalismo ya no habían valores trascendentales. Con la idea abstracta e hipotética del estado de naturaleza, lo que buscaron fue explicar al hombre como un ser originariamente autónomo y que podía conquistar y dominar el mundo por medio de la razón. Esto lo llevó a conocer, entonces es la razón la que nos lleva a conocer la naturaleza para utilizarla y dominarla. Es decir, la razón es la cosa más importante, la virtud más importante de los seres humanos. ¿Listo? Nos lleva a conocerla, la naturaleza,
siglo XVI, ciencia moderna, entonces entender las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Lo que las leyes de la física, saber cómo funciona esa naturaleza, pero no solo por el deseo de conocerla, es el deseo de poder dominarla y utilizarla en beneficio propio. Entonces, la naturaleza dejó de ser esa cosa mágica, esa cosa mítica, esa cosa exótica, esa cosa que estaba allá y que daba mucho miedo, ¿cierto? Porque si bien los hombres antes se habían hecho preguntas acerca del funcionamiento de la naturaleza y habían obtenido respuestas también por medio de la observación, pues tampoco es que en el siglo XVI, en la Edad Moderna se están inventando pues así todo, no. O sea, habían cosas que se estaban dando en la antigüedad, pero bueno, habían, digamos, estaban en la antigüedad y en la Edad Media estaban interesadas por otro tipo, tenían otras preguntas. En el siglo XVI, en la Edad Moderna, en la Edad Contemporánea aparecen otras preguntas y digamos cosas que antes hacían empezaron a tener más relevancia, ¿bien? Entonces empieza esa explosión, esa búsqueda, dejó de temérsele a la naturaleza. Siempre le hemos temido a la naturaleza, finalmente somos animales, pero ese temor a la naturaleza también empieza a ser como, bueno, sí, la naturaleza es peligrosa, es incierta, pero nosotros somos seres racionales y podemos empezar a entender cómo funciona. Entonces y ahí empiezan todas estas ciencias, la química, la física, la biología, bueno, un montón de ciencias a empezar eso, a estudiar la naturaleza para poder dominarla. Entonces el mundo mágico, digamos, se va perdiendo pues como esa idea de eso mágico y exótico que hay allá afuera, y esas leyes de la naturaleza ya no van a ser vistas como la expresión de una voluntad abstracta, es decir, esa voluntad abstracta es Dios, ¿cierto? Como llueve porque Dios quiere, tiembla porque Dios quiere, es que hicimos algo malo y nos mandó una erupción de un volcán, un terremoto, bueno, entonces no, hay unas razones, o sea, la naturaleza está dominada por unas leyes que no tienen que ver con algo abstracto o algo metafísico. Entonces así la naturaleza se convirtió en la base de la racionalidad. Entonces las primeras formas de la racionalidad van a ser la observación a la naturaleza, sacando esas leyes, ¿cierto? Entonces la naturaleza se convirtió en la base de la racionalidad, pero también de la ética. Entonces ya los principios morales exigidos por el cristianismo no eran los que determinaban el funcionamiento social y el funcionamiento político. El contenido del naturalismo liberal entonces buscaba determinar la esencia de la naturaleza humana y el papel de la ley natural. ¿Para qué carajos estamos aquí, cierto? ¿Cómo estamos aquí? ¿Y qué vamos a hacer con el hecho de estar aquí? De modo que plantea la teoría liberal de la felicidad, que defiende el disfrute de los bienes naturales por parte de los seres humanos, ¿cierto? Así que hay en esta teoría una tendencia a defender el placer y la felicidad, no el placer que usted está pensando. Estos señores siguen siendo religiosos, entonces el placer carnal que de pronto uno piensa cuando habla de placer, no es este, ¿cierto? Y otro concepto es la felicidad. Bien, eso se va a extender hasta el siglo XIX, con por ejemplo el utilitarismo de Bentham o el sensualismo de Stud de Tracy. Vamos a estar hablando del utilitarismo y el sensualismo, que van a ser pues como unos temas bien discutidos en el siglo XIX, pero no me voy a ir hasta allá. Entonces, la felicidad, dicen estos teóricos del liberalismo, del naturalismo básicamente más que el liberalismo. Naturalismo es una de las discusiones dentro del liberalismo, de las primeras discusiones. Esto es más filosófico que el liberalismo que vamos a ver ya para el siglo XVIII, ¿listo? Entonces, la felicidad es placer y esto sucede al disfrutar de los bienes naturales. Cuando usted come un fruto, usted siente un placer, ¿cierto? Es un bienestar que le entrega a usted la naturaleza. Esto está claro en diversos autores, como les dije, del liberalismo, desde esas primeras escritos del liberalismo hasta el siglo XIX, por ejemplo, con Jeremías Bentham. El placer entonces no se trata solo de satisfacer los deseos, sino del resultado de una lucha. La satisfacción del poder, ¿cierto? Del poder hacer, del poder recibir, del poder satisfacer. El reposo también, la felicidad también se da, ojo, en el reposo de la agresividad. Es decir, que usted no tenga, si quiere comer carnita, si usted no quiere ir a matar el animal, competir con otros seres humanos por matar ese animal, sino que sencillamente usted por medio de la razón hizo intercambio por medio de una moneda, ¿cierto? Un billete, o ahora es tan
tan virtual, ¿cierto? Usted tiene una tarjeta y o paga por el celular, ¿cierto? Todo eso, eso es suspender entonces, poner en reposo la agresividad. Usted no tiene que matar por el marranito que se comió ese chicharrón, nada. Usted no tuvo que matar, usted dejó la agresividad, ¿cierto? No hubo que competir con nadie, usted simplemente hizo un intercambio, ¿bien? Eso genera placer, dicen ellos. En el caso de Hobbes, por ejemplo, su propuesta básicamente es de carácter utilitarista, ya que su teoría buscaba librar al individuo de las labores administrativas y de la política al entregárselas al soberano. Señor soberano, mire, yo le entrego, yo no me voy a pelear con nadie, ¿quién es el soberano? Y luego, pues el Estado, el soberano es el Estado, luego el Estado, pues, moderno que nosotros tenemos en la edad moderna, ¿cierto? Durante las monarquías el Estado es el soberano, entonces el Estado, señor soberano, hágale, encárguese usted de la fuerza, de la violencia, o sea, haga usted, asegúreme, yo le entrego a usted esa potestad. Bien, entonces en Hobbes, repito, la propuesta básicamente es de carácter utilitarista, ya que su teoría busca librar al individuo de las labores administrativas y de la política al entregárselas al soberano. No entendiendo desde la teoría del derecho divino, no entendido desde la teoría del derecho divino cristiano y feudal, sino como un soberano en Hobbes, un soberano que asegura la paz y los derechos del individuo. Esto lo encuentran en el Leviatán, ¿cierto? Entonces, no solo, sí, claro, el soberano se le ha entregado, pues Dios lo ha bendecido, tome mi hijo, vaya, mande. No es solo eso, o sea, lo que dice Hobbes en el Leviatán, entonces es que ese hombre, que es el Estado, el Leviatán, ¿cierto? Es una cosa impresionante, es todo el Estado, o sea, todos los poderes del Estado, es ese señor soberano. Entonces, ese señor es un buen soberano cuando asegura la paz y los derechos de los individuos de sus súbditos, ¿cierto? De acuerdo con Hobbes, siguiendo a Hobbes, el hombre en estado natural vive en estado de guerra, vive peleando, ¿cierto? Reitero, el iusnaturalismo o esta parte del liberalismo está empleando esto es hipotético. Ellos no conocen a ningún sujeto en estado de naturaleza, nadie lo ha conocido, no sabemos cómo éramos, no hay registros, nada, simplemente es sentarse a pensar cómo serían nosotros arrojados en un bosque, tal, si nacemos desde ahí. Mira, entonces ellos se ponen a pensar cómo funcionaríamos, esto es hipotético, listo, que era lo que le criticaban, parte de lo que los conservadores le critican a los naturalistas del liberalismo. Bien, entonces el hombre es arrojado al mundo, está siempre en estado de guerra, en una búsqueda constante de conservación que lo lleva a enfrentarse al otro. Entonces ahí viene, digamos, otra tribu, bueno, no serían tribus, sino que serían como grupos familiares, bueno, sí, tribus, y estamos luchando, ¿cierto? Como los animales, por territorio, pero ¿qué significa territorio? Significa comida, significa agua, significa bienestar, significa placer. En estos términos utilitaristas, ¿cierto? Significa felicidad. Entonces yo tengo como animal que enfrentarme a ellos, ¿cierto? Enfrentarme al otro. ¿Qué sucede? En el estado de sociedad, dice Hobbes, el egoísmo no cambia. Los seres humanos en estado de sociedad, yo estoy de acuerdo con Hobbes, seguimos siendo igual, seguimos siendo unos animales, ¿cierto? Entonces el hecho de estar en guerra no nos cambia. Pero este ya es calculado, es racional y ya no es violento. Hay casos donde es violento, ¿cierto? La guerra es violenta, bueno, hay otras formas de violencia, hay unas violencias simbólicas, ¿cierto? Indirectas, es decir, seguimos estando en estado de guerra, pero ya es una guerra, digamos, calculada, racionalizada, no atacas tan rápidamente, no estás defendiendo como tal el territorio vital, ¿no? Es otra forma a la que accedemos, otra forma de guerra y de violencia a la que accedemos en la sociedad civil. La idea de la felicidad natural en otros teóricos, por ejemplo en Locke, se vincula con la voluntad de dominio y a un egocentrismo calculado con el fin de lograr el disfrute individual. Somos una cosa terrible. La verdadera felicidad exige disciplina, dice Locke, y la renuncia a una satisfacción inmediata. ¿Usted cómo logra la felicidad? Un momentico, pare. No es simplemente obtener el placer inmediato, sino espere. Eso también lo dice Bentham. No, o sea,
hay unos placeres que son físicos, materiales, de nuestra animalidad, de nuestra carnalidad, pero hay otros placeres que son espirituales, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice Locke? La verdadera felicidad exige disciplina y la renuncia a una satisfacción inmediata en favor de una más intensa. La razón es la que permite dominar el deseo mecánico, o sea, es la razón lo que usted le dice, no me voy a comer esa torta, o no me voy a comer ese chicharrón porque tengo problemas de colesterol y pues me puede dar un infarto. Ahí su razón está dominando el deseo mecánico, el deseo animal y primario, que lo busca usted. ¿Qué quiere? Entonces usted quiere, no sé, usted que quiera no tener colesterol y no morirse de un infarto, no sé, tener mejor sexo, no sé, hacer una competencia o lucir más bonito, yo no sé, ¿cierto? Pero cuando usted lo racionaliza, ¿cierto? Allí entonces usted está abandonando un deseo primario y le está dando más importancia a un placer más intenso, ¿cierto? Más, yo no sé si decir más grande pues, pero sí hay una racionalización, ¿bien? Esto dice lo que entonces es en realidad poder. Eso es poder, la capacidad de conquista de unos objetivos que no necesariamente son animales y carnales. Bueno, sigo con Luke. La mayor felicidad consiste entonces en el disfrute de mayores placeres. Entonces, mayor felicidad siempre es cierto. Consiste entonces, la felicidad consiste no en disfrute de los mayores placeres, es decir, comer, banquetes, ¿cierto? Un montón de cosas, sino en la posesión de las cosas que producen los mayores placeres. A usted le da placer comer, pero rápidamente se sacia. ¿Qué le da más placer? ¿Comerse todo eso o saber que tiene a su disposición todo eso? De acuerdo a lo que él dice, es a veces las personas sienten, por ejemplo con la comida, que pena, no tengo hambre, acabé de almorzar, no sé por qué, pero es que la comida es el mejor ejemplo de todos. Bien, hay personas que de pronto no tienen acceso a determinados alimentos, o cuando trabaja uno en un restaurante, o digamos, usted vende helados, usted no tiene helados en su casa, y dice, ay, qué rico un helado, y usted se come un helado y se siente un gran placer, ¿bien? Listo. Ahora, usted puede llegar a un momento que su poder adquisitivo le permita tener la nevera llena de helados. Usted le da más placer saber que tiene toda la nevera, así no se los coma, simplemente usted sabe que ahí los tiene. Lo que está hablando de eso. A usted le da placer comer, pero a usted como ser humano lo que más placer le da es tener la posibilidad, o sea, es mi posibilidad. Listo. Por ejemplo, con la tierra. Llevémoslo a lo primitivo, ¿cierto? Entonces, los seres humanos en ese momento tenían su territorio, ¿cierto? Que les daba. Cuando llegaban otros, los expulsaban de una forma violenta, ¿cierto? Los aniquilaban como fuera. Ok. El placer, aunque no se comieran todas las manzanitas que habían en los arbolitos que estaban en ese territorio, porque obviamente qué placer comerse una manzanita, pero no se las podían comer todas, lo que más placer les daba a ellos y lo que defendían era la propiedad, ¿cierto? De eso, tener la propiedad de esas manzanas y podérselas comer cuando quieran. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí el señor Locke. Entonces, la felicidad se deriva del poder y el poder lo identifica a él con la libertad. Entonces, si usted tiene poder, tiene libertad. Tiene la libertad de comerse la manzanita o el heladito cuando usted quiera. Bien. El hombre, dice, sigo en Luke, el hombre busca apropiarse de los objetos. Allí se da la confrontación. El hombre busca más. El hombre busca, y la mujer pues, estoy hablando de los seres humanos, perdón. Entonces, los seres humanos buscan más, buscan apropiarse de las cosas, buscan más eso que apropiarse del poder político. Ahora, cuando alguien se quiere apropiar del poder político, es porque el poder político ahora da cosas. ¿Listo? Bien. Entonces, los bienes son obtenidos por el hombre, por el ser humano, no son dados por la gracia divina, secularización, o sea, no los da Dios, son logrados por nosotros mismos. El ser humano se encarga de obtenerlos, es decir, de su propia felicidad. La felicidad no es externa, la felicidad nos la damos nosotros en la medida que obtenemos. Eso hace que los liberales no crean posible un proyecto de reforma social que mejore las condiciones de los seres humanos y dan por natural los fracasos derivados de la competencia entre los intereses individuales. Señores, aquí estamos asistiendo a los principios
de la lucha de clases al principio, de, darwiniano, ¿cierto? De la lucha de las especies. Aquí el que logró tener, mi amor. Si usted no lo logró, salió eliminado. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces, la felicidad del hombre está limitada por la ley natural, que de alguna manera es el reemplazo que el racionalismo le encuentra a la religión. Entonces, para quitarle poder a la iglesia, inventemos otra religión diferente, ¿cierto? Racionalismo. Esa es la base axiomática de la conducta socioeconómica y de la actividad individual. Estoy citando a Luke en el ensayo sobre el entendimiento humano, ¿ok? Entonces, esas son las primeras discusiones de liberalismo, entonces naturalismo. De otra discusión que sostenían los liberales, el racionalismo. Esa es más cortica, la otra era más larga. De acuerdo a los teóricos del liberalismo, es la razón la que desvela las leyes de la naturaleza. O sea, esta cabeza es la que logra saber cómo funciona el universo entero. Esta no, pues estoy ilustrando la humanidad. La razón del hombre es la mediadora entre la naturaleza y la acción humana. Así que la naturaleza no es más que un conjunto de leyes lógicas que pueden ser descubiertas fácilmente por el ser humano. En consecuencia, la felicidad de los seres humanos proviene del uso de la razón. De allí viene la felicidad. De ningún lugar, señores, no viene de Dios, viene de la razón según estos señores, porque así puede obtener de la naturaleza lo que desea. De allí que si existen hombres desgraciados es porque no conocen la naturaleza de sus verdaderos intereses. O sea, la culpa es de uno. Así, la razón domina la voluntad y la pasión, lo que ahorita hablábamos, y el progreso proviene del uso de la razón. Este discursito sigue hasta ahora, por eso las personas que hacen ciencias aplicadas y ciencias exactas creen que son más inteligentes, más desarrollados y que realmente nos van a llevar al progreso, al desarrollo, simplemente haciendo uso de esto. Bueno, tercera discusión que sostiene el liberalismo. Entonces está el individualismo, otra discusión y otro de esos grandes principios. El individualismo, en el Renacimiento, apoyado además de la ciencia moderna, los seres humanos, el hombre básicamente, no hay muchas mujeres sí hay muchas mujeres, pero mujeres haciendo esto, adquiere la conciencia de su autonomía y se desliga de lo metafísico. Hablábamos en clase lo he hablado cuando hablamos de qué es la modernidad, ¿cierto? Entonces hablamos de esa conciencia de la autonomía, el despertar, el hacernos conscientes de que somos seres autónomos, y empieza a desligarse el ser humano de lo metafísico. Entonces, el ser humano, este cuerpecito que está acá, esta encarnación de vida, es el que empieza a ser el medio y el fin. La felicidad me la doy yo, la logro yo, es mi búsqueda y depende de mi capacidad racional, logro la felicidad. ¿Listo? Entonces, el ser humano como medio y como fin. Los actos nuestros son determinados entonces por las necesidades y la voluntad. ¿Ok? El individualismo siguió entonces el siguiente camino. El individualismo es muy importante, es una como de esas cuestiones que nos permiten identificar rápidamente el pensamiento liberal. Entonces, primero, ¿qué camino sigue? Primero, el Estado constituye a la Iglesia como defensor de la disciplina social. Repito, el Estado el Estado sustituye, estoy hablando del Estado monárquico, sustituye a la Iglesia como un defensor de la disciplina social. Entonces, chao Iglesia, sigo yo, aquí voy allá a controlar. Segundo, el individuo, en ese preciso instante cuando empieza, chao Iglesia, el individuo, es decir, cada uno de esos súbditos, pues no cada uno, algunos de los súbditos, el individuo se afirma y triunfa sobre el Estado y dice, vea, yo soy consciente de mi autonomía. Y cuando uno empieza a ser consciente de la autonomía, la figura de un soberano no es muy atractiva, ¿ok? Pilas. Entonces, el individuo se afirma y triunfa sobre el Estado y toma el mando del orden social. Estamos hablando de Revolución Francesa, ¿ok? Le otorga los límites al Estado, le dice, señor, vea, papito soberano, muchas gracias, muy querido, pero ya no más. ¿Por qué? Porque usted es igual a mí, ¿cierto? Yo en mi autonomía reconozco que soy un ser humano, soy racional, y usted igual. Ahí hay una conciencia del ser. Bien, entonces le otorga los límites al Estado, entonces le dice, usted ya no puede ser un soberano que tenga todos los poderes, o sea, usted legisla, usted ejecuta, usted todo, no señor, vamos a vivir esto.
Entonces dividen eso, empiezan a limitar esos poderes y los basan, esa división de poderes y toda esa organización política que van a hacer en esos nuevos estados van a estar basados en los derechos naturales del individuo, o sea, los derechos del hombre, ¿cierto? Y del ciudadano, que se van a proponer, no solamente por Rousseau, van a estar propuestos previamente desde Locke y también por Montesquieu, ¿ok? Tercer momento del camino del individualismo es cuando se restablecen, cito, las relaciones individuo-sociedad y la reconstrucción de la totalidad bajo el postulado de la identidad entre los intereses individuales y los intereses colectivos. Es decir, señores, el Estado del siglo XIX. Bueno, la manera entonces de alejar al individuo y poder analizarlo, como les decía ahorita, se dio bajo la hipótesis del estado de naturaleza, el justnaturalismo, que respondió a una realidad histórica de algún momento de la humanidad que realmente no sabemos si pasó. Por ejemplo, Hobbes, cuando hacía estos análisis, me devuelvo a Hobbes, estos derechos, decía él, se reducen a la voluntad de poder y deseo de conservación, lo que lo mantiene en un estado de guerra, supervivencia. El hombre se ve en necesidad de rechazar sus derechos, libertad, ¿cierto? La igualdad, todos los derechos que tiene en estado de naturaleza para poder vivir en paz y seguridad que le proporciona el soberano absoluto. ¿Listo? Entonces nosotros, ahorita también lo decía en el pensamiento conservador, renunciamos a toda esa bacanería para poder sentirnos tranquilitos en la casita, que no se nos metan los ladrones, y si se meten ladrones, entonces yo puedo llamar a la policía, pues todas las críticas que puedan haber ahí. Bueno, en el caso de Locke, el individuo vive pacíficamente, o sea, en el estado de naturaleza, en compañía e igualdad, todos muy queridos, preocupados por su subsistencia, eso es lo que le preocupa. Así que los derechos para Locke son la sociabilidad, la libertad, la igualdad y la propiedad. Cuando nosotros entramos, ¿cierto?, en sociedad, en la sociedad civil, el hombre no renuncia a los derechos. O sea, usted cuando entra, dice Locke, no, usted no renuncia a la libertad, ni a la propiedad, ni a la sociabilidad, nada. Lo que hace, dice, perdón, me perdí. El hombre, entonces, el ser humano no renuncia a sus derechos, sino que empieza a ejercer, el único derecho al que renuncia es el derecho a ejercer justicia por mano propia. Usted en estado de naturaleza, si alguien se va a apoderar de algo que es suyo, usted lo mata, ¿cierto? Le da un garrotazo, una piedra, no sé, una lanza. Con lo que hiciéramos en estado de naturaleza, que ellos suponen hipotéticamente pues que es principios de la humanidad. O sea, todavía no éramos sedentarios, éramos unos nómadas. Entonces ahí usted tenía todos esos derechos y ejercía la seguridad, ¿cierto? Cuando nosotros entramos a la sociedad civil, lo que dice Locke es, nosotros el único derecho que entregamos es ese, ya no me voy a defender, defiéndame usted, es el único que él dice que nosotros entregamos. Por lo tanto, ahora el hombre juzga por medio de una ley positiva y no de una ley natural. O sea, cuando usted le agarra al otro, está haciendo parte de la ley natural. Cuando usted dice, hey, señor policía, este me atracó, venga, lléveselo, y entonces, ahí eso es de acuerdo a Locke, es una ley positiva, es decir, científica, racionalizada, eso es positiva, positiva no es que, no, es racionalizada. Por otro lado, para Rousseau, que también es una de las frases más mencionadas de Rousseau, ¿cierto? El hombre no es agresivo, sino débil, ¿cierto? Ese es el que dice, el hombre es bueno, el hombre por naturaleza es bueno y la sociedad lo corrompe. Yo no creo que el hombre sea bueno ni siquiera en estado de naturaleza. O bueno, pues que también bueno es una cuestión moral. No me voy a meter por ahí, esa no es mi clase. Por otro lado, Rousseau entonces dice que el hombre no es agresivo en estado de naturaleza, sino que es débil, es asocial y sus necesidades están reducidas al mínimo, o sea, vive de lo básico. Vive libre, identificado consigo mismo, corriendo por la pradera. Así que los derechos inalienables para Rousseau son la libertad y la igualdad. Esos son los que vienen con nosotros. En Rousseau, el paso del estado natural al estado social no es de carácter político, sino moral. Esos derechos exigen la creación de la sociedad. ¿Cuáles son las tesis principales del liberalismo? Entonces, básicamente son 4. Primero, tesis importantísimas. El derecho a la libertad, ¿cierto? El derecho a la igualdad en estado de naturaleza, o sea, la igualdad natural, pero también la igualdad legal. O sea, la igualdad es un concepto sumamente complejo. No es el concepto, yo creo que más chicharronudo del pensamiento liberal.
Listo. El derecho a la propiedad y la seguridad o la protección del Estado. Ahorita, si quieren, miran el video del conservadurismo y ahí los pongo a los dos. ¿Qué piensan los conservadores? ¿Qué piensan los liberales? Listo, entonces, derecho a la libertad, la igualdad, propiedad, seguridad. ¿Bien? Bueno, la libertad. Entonces, ¿cómo estoy generalizando? Listo, hay particularidades. Esto es una generalización. Después de una amplia lectura, uno puede llegar a sacar esto. Entonces, una generalización. Son horribles, pero hay que hacerlas. La libertad, entonces, para los liberales, procede de la naturaleza. Nacemos con ella, de su capacidad de razonar, parte de nuestra libertad, lo que lo hace consciente de su individualidad. Libertad es ser consciente de que usted es usted y no es otro. Eso es una libertad. Que yo soy Tatiana, que me gusta el rock, que me gusta el café, que me gusta la cerveza, que me gusta leer, que me gusta dar clases. Esa conciencia, ¿cierto? Qué cosas me duelen, qué cosas me dan felicidad, qué cosas me molestan, quién soy yo, cuál es mi... Bueno, todas las preguntas filosóficas que uno se puede hacer a las 3 de la mañana, un día de insomnio. Todas esas cuestiones, eso es libertad. ¿Listo? Entonces, procede de la naturaleza. O sea, mi capacidad racional a mí me da libertad. ¿Bien? Mi pensamiento es libertad. Lo que lo hace consciente de su individualidad, de su diferencia frente a los demás, ¿cierto? Y su individualidad es que yo algo aporto a la humanidad porque yo soy diferente. Bien. La razón lo ayuda a alcanzar sus deseos, a suplir sus necesidades, ¿cierto? Entonces, es la razón, como les digo, donde está mi libertad. Entonces, la razón me puede ayudar, si estoy en un estado de opresión, me puede ayudar a buscar esa libertad. Bien. Además, ningún ser humano tiene derecho a mandar sobre otro, de acuerdo al liberalismo, lo que hace que toda autoridad sea artificial, aún la autoridad del padre. ¿Listo? Entonces, toda autoridad es artificial y es por mi razón que yo debo escoger las autoridades y esas autoridades son en beneficio mío. Ok, igualdad, les decía que es súper complejo. De la igualdad y la libertad están unidas dentro del estado de naturaleza. La igualdad es también en el jurídico, yo creo, sí. La igualdad es una fórmula jurídica cuyo contenido es la libertad. Son inseparables. Desde el punto de vista político, la libertad es política, entonces... Está sonando mi celular. La libertad es política, perdón. Bueno, continúo. Entonces, la igualdad. Entonces, la igualdad y la libertad están unidas en el estado de naturaleza. Entonces, la igualdad es una forma jurídica cuyo contenido es la libertad. Son inseparables. Desde el punto de vista político, la libertad es política, entonces la igualdad también lo es. No se lleva a otros campos. En el estado de naturaleza, todos los hombres tienen las facultades relativamente similares. ¿Listo? Lo que no legitima a otro para dominar. Cada individuo tiene la capacidad de afirmar su originalidad e individualidad. Entonces, un individuo es libre cuando es igual a sus semejantes. Por eso se le debe garantizar la igualdad de condiciones. No debe de ser molestado por el poder político en el desarrollo de sus facultades, sus tendencias o personalidad. Esta es la libertad, por eso está amarrada la libertad y la igualdad. Ahora, propiedad, concepto de propiedad. La propiedad es el conjunto de capacidades, posibilidades y facultades de las que gozan los individuos. La propiedad no es solo la tierra, la propiedad no es solo un objeto, la propiedad son todos aquellos bienes necesarios para la conservación y el desarrollo del individuo. Si usted necesita este vasito para tomarse el tintico, la aromática, eso es propiedad. O sea, si usted la necesita, es un bien necesario para usted. ¿Listo? Eso es propiedad. La comida es su propiedad. ¿Listo? No es solo grandes cosas, no. Todos los seres humanos tenemos propiedad. Porque si no la tenemos, no seríamos capaces de estar vivos, ¿ok? Bueno, la propiedad es entonces el medio más eficaz para alcanzar la felicidad, lo que les decía ahorita. Entre más cosas posea,
aparentemente yo más feliz voy a ser. Dentro del liberalismo es así. Usted puede pensar otra cosa, estoy hablando simplemente de eso, no estoy diciendo que esta es una verdad, estoy explicando lo que es el liberalismo. Ok, y ahora la seguridad, el concepto de seguridad. La seguridad es para garantizar la felicidad, ¿cierto? La igualdad, la propiedad de los seres humanos. Para esto, entonces, crean el poder político, que les va a garantizar la seguridad de tener absolutamente todo y de no perderlo. La seguridad se genera en la sociedad civil para garantizar entonces los derechos naturales. Bueno, me quedó esta colita. Voy a editar el video, se tocó editarlo, prefiero tirarlos así completos pues porque no me interesa hacer todo el proceso de editarlo, que quede así pues súper perfecto, no, es una clase y yo no es mi interés. Este video creo que va a tocar, si lo ven derecho es porque lo edité. Bueno, como siempre o como últimamente ando diciendo, por favor suscríbanse al canal, van a recibir entonces ahí las nuevas publicaciones. Últimamente pues como estoy montando casi todas las clases estoy muy activa. Con su suscripción pues simplemente van a darse cuenta de lo nuevo que estoy publicando. También lo pueden encontrar en mi Facebook. Y también roten la información si les parece bacana, que las lleven a otros lugares para que hagamos difusión del conocimiento histórico. Y bueno, gracias por escucharme, quedo atenta, me pueden escribir por acá por YouTube o también por el Facebook, las inquietudes, las preguntas, bueno, cualquier cosa. Si les interesa la bibliografía, he dado alguna, pero obviamente hay más, entonces si alguien necesita sobre esto, pues con mucho gusto me puede escribir. Bueno, un abrazo a todos.